La posmodernidad surge y se constituye como oposición a la modernidad rechazada y negada, modernidad filosófica incluyendo la visión realista y representacionista de la ciencia, y modernidad sociológica que es representada por la industrialización, urbanización, capitalismo, división del trabajo, dominación de la técnica y el individualismo, consumo y medios de comunicación de masas. Los elementos claves de la posmodernidad serían el decrecimiento absoluto, o sea, no creer en nada ni en nadie, ni en convicciones, ni políticas, ni religiosas, ni morales. La incertidumbre como categoría epistemológica general, la complejidad y el desencanto. Para esta ocasión discutiremos específicamente cómo se fue perdiendo el sentido de una de las grandes ideas de la emancipación y el progreso de la especie humana, la ciencia, la historia para dar lugar a los fragmentos o el estado líquido. Para comprender mejor nuestro tema, entrevistamos a tres personas haciéndoles un par de preguntas acerca de la emancipación del trabajo. Bueno, hola, yo soy Majo, María José Abascal. Estudio en la UDLAP, estoy estudiando Derecho, tengo 23 años y bueno, voy en mis últimos semestres. Muchas gracias, Majo, por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el metarrelato de la modernidad, que se trata sobre que normalizaron la explotación laboral por la sobreproducción y el capitalismo. Entonces te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con ese tema. Ok, está La perfecto. primera pregunta es, ¿qué comprendes con exaltación progresiva del trabajo? Que va aumentando el tiempo de trabajo o la jornada laboral y así como también la producción. Yo es lo que me suena. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Consideras que las condiciones laborales actuales llevan a un progreso sostenible en todos sus aspectos? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Consideras que las condiciones laborales actuales llevan a un progreso sostenible en todos sus aspectos? Mm, No, por ejemplo, si hablamos de México, considero que no, que la jornada laboral, eh, siento que no, aún no tenemos como un buen tiempo de jornada laboral y que se valora más el estar más tiempo en el trabajo que la productividad de una persona. Creo que hay estudios que comprueban que el hecho de es mejor en lugar de trabajar 8 horas que se trabajen 5, pero que esas 5 horas realmente sean horas productivas. Entonces, siento que nos hace falta mejorar en ese punto. Claro. A nivel individual, ¿qué tanto de tu vida personal representa, bueno, en este caso en el estudio y a nivel social, todo esto de la explotación laboral y de, bueno, de las obras de trabajo o en el caso de que nosotros ya vamos a empezar a buscar trabajo, ¿para ti qué representa? Siento que es muy, muy importante porque pues al final, pues la vida laboral es parte de la vida de una persona y también ayuda a sostenerse, a poder llevar una vida estable. Y pues me preocupa, personalmente sí me preocupa por todo esto de la pandemia y también lo he visto con algunos amigos, que pues son compañeros míos, pero que pues ya salieron, eh, y que está muy difícil la situación y sí es algo preocupante. Sí. ¿Crees que aún existe la identificación del individuo con su trabajo como la determinante de la personalidad? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, creo que sí. ¿Crees que aún existe la identificación del individuo con su trabajo como determinante de la personalidad? Tristemente siento que no. Tristemente siento que en la actualidad, o al menos siento que se ve un poquito más en México, algunas personas simplemente desarrollan el trabajo que, que les toca, ¿sabes? O el que está accesible para ellos, o también incluso, y no necesariamente, o sea, de todas las clases sociales, porque a veces también, o sea, sin importar, bueno, yo estudio derecho, ¿no? Estudio para ser abogada y así, pero a veces las oportunidades no se presentan como tú quisieras, entonces te deja, pues, ah,
pues te deja la opción de, bueno, lo que caiga, ¿no? O sea, a ver si de la nada me dan trabajo como, no sé, para atender casas, hacer el servicio de la casa y limpiar, pues ya que, o sea, no se me presenta otra oportunidad, entonces siento que la gente pues se ha tenido que ir conformando, ¿no? Por la falta de oportunidades que hay. Sí. ¿Cuál es tu opinión frente a las formas y hábitos de consumo en relación a las clases sociales actuales? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Por favor. ¿Cuál es tu opinión frente a las formas y hábitos de consumo en relación a las clases sociales actuales? ¿Podrías explicar la pregunta un poco? Sí, claro que sí. O sea, ¿tú cómo crees que influencia la clase social en el consumismo? Ok. am, Pienso que pues sí, en efecto, influye bastante. Siento que una clase social alta se puede pues dar el lujo de consumir más y una clase baja, por ejemplo, tiene que restringirse un poco en cuanto al consumo. Sí. Siguiente pregunta. ¿Tú de pura casualidad sabes qué les hacían a las personas que se manifestaban haciendo marchas durante los tiempos modernos? Am, no, la verdad creo que desconozco, pero pues a lo mejor me puedo imaginar que pues no debería, pero a lo mejor puede haber un cierto tipo de represión, aunque eso es contra la ley, en efecto, pero muy por debajo del agua también puede haber alguna represión. ¿Por qué consideras que las personas dejaron que se normalizara la explotación laboral? Mm, pues siento que hay muchas cosas que afectan. Por ejemplo, aquí en México a lo mejor por necesidad también de las personas, siento, y que no conocen también sus derechos, ¿no? Siento que eso se da un poquito más o es más fácil que que se dé en una clase baja porque no conoce los derechos a los derechos que tiene, los derechos humanos que tiene y también tiene bastante necesidad de pues salir adelante, de sacar adelante a su familia, entonces pues se deja explotar, ¿no? Dice lo que sea con tal de ganar dinero. Entonces siento que en esa clase es mucho más fácil. Sí. Ah, ¿Se te ocurre alguna industria en donde podamos ver este fenómeno actualmente? Sí, o sea, solo se me ocurre una, pero seguramente hay muchas otras. Por ejemplo, en la textil, o sea, siento que hay mucha explotación y pues no solamente, o sea, en específico creo que explotación infantil, o sea, laboral, que ocupan mucho a los niños, o sea, por horas, o sea, que ya no es humano, o sea, no trabajar. Y, y pues a veces creo que, o sea, tú dirías, bueno, hay que hacer conciencia y todo, y creo que sí, pero no sé, habría que pensar en una buena estrategia, porque siento que hoy en día la gente lo sabe, pero no importa, ¿sabes? O sea, hay veces que no importa, y por ejemplo, Zara o marcas como de ese estilo, y Bershka y también Nike y Adidas. Yo creo que la mayoría de las marcas pueden, o sea, están de cierta manera involucradas porque al momento de comprar la materia prima, esa persona que les proporciona la materia prima es quien explota, ¿no? Y estas marcas no se ponen a preguntar, a ver, ¿explotaste gente para darme a mí la materia prima o no? O sea, no, la verdad eso no es lo que les importa. Entonces, pues en sí, creo que la mayoría de las marcas están en el mundo están involucradas en eso, puede que directa o indirectamente, y la gente lo sabe, pero pues, mm, o sea, no sé qué estrategia deberíamos tomar para que de verdad se haga algo al respecto. Sí. Eh, ¿Tú cómo crees que influyen los consumidores en la explotación laboral? Am, pues la verdad no me lo había puesto a pensar, si te soy sincera, pero pues, o sea, siento que sí afecta, porque al momento si lo piensas, al momento de tú consumir y comprar productos, si compras demasiado, pues pones a la empresa en una posición de que tiene que producir más, ¿no? Y si los empleados solo podían producir cierta cantidad, entonces tú los vas a tener que hacer trabajar más, ¿no? Y si nada más podían
producir lo que normalmente producen en 8 horas, bueno, el jefe va a decir, pues, ¿sabes qué? No importa, o sea, ahora te quedas 10 horas para que puedas llegar a producir lo que nos están exigiendo, ¿no? Entonces, como de esa manera creo que sí puede influir. Claro. ¿Tú cuáles características son las que reconocerías si ves a alguien que es explotado laboralmente? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, si tú crees que reconocerías a alguien por ciertas características de que es explotado laboralmente. Sí, yo creo que sí, o sea, sería reconocible, pero no a la vista, a lo mejor podría decir, sí es explotado, pues como que tendría que hablar con esa persona porque, pues sí, me imagino una persona como cansada, desgastada físicamente, que pues a lo mejor un poco depresiva, que ya no tiene como ganas de seguir, pero pues siento que esa no es la única razón por la que una persona puede estar así, ¿no? Entonces, creo que pues sí, físicamente sí se vería un desgaste, pero, o sea, el desgaste de una persona, la única razón no es la explotación laboral, sino hay muchas cosas que pueden ser. Entonces, tendría que hablar con esa persona para decirle, oye, ¿qué te pasa, no? Claro, Entonces, sí. sí. Y ya por último, ¿qué puede hacer la gente para que se desnaturalice la explotación laboral? ¿Y tú crees que realmente se pueda lograr? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Como te decía en anteriores respuestas, yo creo que pues se necesita una estrategia diferente o sí, alguna otra manera de poder llegar a la gente verdaderamente, porque siento que es un tema del cual sí se sabe, o sea, pero como yo creo que como lo sentimos como tan lejano, así como de, no, pues yo voy a comprar la ropa, pero o sea, explotaron al niño desde la materia prima, ¿no? O algo así, o también te dejas llevar como por a lo mejor el enamoramiento de los productos, ¿no? Así como de, no, es que, o necesidad de los productos, ¿no? Es que yo necesito este producto y pues explotaron a personas para poder hacerlo, pero yo lo necesito, o también simplemente es que no te importe y que, o sea, como, ¿cómo decirlo? Como pensar solamente en ti y no en los demás, en lo que trajo ese producto o en lo que involucra la producción de ese producto. Entonces, siento que está muy complicado, la verdad. No sé si sea imposible, pero definitivamente complicado sí, y debe de haber una estrategia muy particular porque del tema ya se sabe, pero no, no le importa a la gente, ¿no? No se hace nada. Entonces, Pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo, Majito, y pues ya, muchas gracias. no hay de qué. Soy Hilda Díaz, tengo 20 años y me gusta tomar fotos. Hola, Hilda, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. Y bueno, nosotros vamos a hablar del metarrelato, de cómo explotaban a los trabajadores y lo escondían un poco en la modernidad. Y te voy a hacer unas preguntas y bueno, tú me puedes contestar con lo que tú pienses. La primera pregunta es, ¿qué comprendes con exaltación progresiva del trabajo? Bueno, no estoy segura, pero suena a el aumento de la cantidad de trabajo laboral, pues progresivamente y no continuamente de acuerdo al tiempo. Gracias. La otra pregunta es, ¿consideras que las condiciones laborales actuales llevan a un progreso sostenible en todos sus aspectos? No, o sea, sobre todo sostenible no. Y para la condición de vida, como últimamente lo que más se ha visto del burnout, por ejemplo, e incluso con la diferencia de clases sociales que pues aumentó con la pandemia. Entonces, pues como tal, sostenible en todos los aspectos, ¿no? Obviamente, pues para las personas más ricas sí, que se volvieron justamente más ricas con la pandemia, pero en general que obviamente la mayoría de la población, pues no. Gracias. A nivel individual, ¿qué tanto de tu vida personal representa en el estudio y a nivel social? ¿Qué cosa? O sea, este hecho de la exaltación progresiva del trabajo y
de esos aspectos de cómo explotan a los trabajadores te afecta en tu vida personal o se representa en tu vida personal? Pues sí, o sea, sobre todo, y también lo veo creo que en general en mi generación, que es algo que pues obviamente el miedo, ¿no? De la precarización y de la incertidumbre, obviamente, de saber cómo están las condiciones laborales afuera. Entonces, pues sí es algo en lo que pienso demasiado, e incluso pues creo que la mayoría, bueno, de nuestra edad, sobre todo porque ya el estudiar es no para adquirir conocimiento, sino para tener un trabajo. Entonces, pues obviamente es algo que está en nuestra mente y más mientras vamos avanzando en la carrera, ya saliendo para poder acomodarnos en algún lado. Entonces, pues sí, aparte de que obviamente pues ser críticas ante las otras cosas que vemos, no solamente las cosas que repercuten ahorita directamente pues en nosotros y nosotras, sino pues también ver afuera, o sea, desde mis papás o desde las personas que ni siquiera conozco, que de alguna forma pues, son parte de la sociedad en la que estoy. Claro, sí. Am, ¿Crees que aún existe la identificación del individuo con su trabajo como la determinante de la personalidad? Sí, yo creo que sí. O sea, desde lo mismo de cómo te presentas o cosas así, o sea, que dices como a qué te dedicas, o en este caso, qué estudias, que de todos modos es como la preparación para el trabajo. Aparte de que, pues obviamente también lleva muchos juicios de las personas el saber si trabajas o no, o en qué trabajas, cosas así, en que pues ya te etiquetan de por sí, de acuerdo pues a su moral o cosas así. Entonces, pues sí, sí, aparte de que obviamente también te forma como persona el trabajo que hagas. Sobre todo también de incluso de tu horario, ¿no? O sea, las personas que solamente trabajan y duermen y porque pues su horario está muy feo y la precarización y el sueldo muy bajo. Entonces, pues obviamente también pues consume su vida, obviamente va a formar lo que son. Y también porque rigen las cosas que pueden y no pueden hacer. Y así. Ujú. Claro. ¿Cuál es tu opinión frente a las formas y hábitos de consumo en relación a las clases sociales actuales? Pues, pues sí hay mucha diferencia entre el consumo de las clases altas y las clases bajas. Y esto es algo que creo que no es, bueno, mucha gente no está consciente, sobre todo porque ya cada vez ha tomado más fuerza el ecofascismo, ¿no? En el que mayormente es en contra de pues, las personas pobres y de que, ay, ¿para qué tienen hijos? No sé qué. Cuando hay toda una lógica también detrás de que cómo pues el tener más hijos es como reproducir su fuerza de trabajo, que es lo único que tienen. Pero aparte de eso, pues está la idea errónea de que realmente por más hijos que tengan contaminan más, cuando incluso hay estudios que han comprobado que, por ejemplo, espera, aquí lo tengo porque lo presenté en mi clase. Que el 10% más rico es responsable del 49% de la emisión mundial de gases Ok. y también que la mitad más pobre de la población solo es responsable del 10% de la emisión de gases a nivel mundial. Y esto es porque obviamente mientras más ingresos tienes, más consumes y el consumo justamente genera la contaminación. Entonces, pues está mal esa idea de que aparte lo que no es sostenible como tal es justamente el hiperconsumo que promueve el capitalismo. No como que todas las personas no pueden coexistir, sino no pueden coexistir dentro del sistema actual que pues está devorando todo. Entonces, pues sí influye mucho la clase social en cuanto al nivel de consumo que se hace. Sí. ¿Sabes qué les hacían a las personas que se manifestaban haciendo marchas durante los tiempos modernos? Pues no, o sea, pero supongo que no es como muy distinto, pero no sé. O sea, de ahorita de como represión o intentar ocultarlo, cosas así. O sea, ¿tú crees que cuando, o sea, en los tiempos modernos todavía no existía eso de que, o sea, los metían a la cárcel o los golpeaban o así? Sí, no, sí, sí, o sea, la criminalización y la represión. También como, pues, obviamente intentar ocultar las razones por las que estaban protestando. Claro. ¿Por qué consideras que las personas dejaron de ser, que se normalizara la explotación laboral?
Pues yo creo que desde elementos de la cultura, por ejemplo, o sea, desde los cuentos, películas, canciones, cosas así, en donde, por ejemplo, incluso en memes o en cosas que vemos en Facebook, cosas así, que ponen como, ay, que alguien, no sé, como una foto de una chava, creo, que iba en el metro con su bolsa de Uber Eats y llevaba como su hija de 3 años, y decía como algo como de cuando se quiere trabajar, se hace como a pesar de los obstáculos, o algo así, ¿no? Obviamente como súper romantizando, o también como de ver de que, ay, eres una persona fuerte porque, ay, ¿cómo se dice? Porque aguantas mucho y no sé qué, y no te rindas, bla, bla, bla. Cuando al final solamente pues, es explotación a fin de cuentas, pero lo hacen ver como que es una persona trabajadora y como que eso te hace valer, ¿no? Y entonces, pues yo creo que desde esas cosas como que se nos van metiendo en el inconsciente, e incluso también las mismas frases de la empresa como de ponte la camiseta y no sé qué, o sea, entonces pues principalmente por cosas sutiles. Ujú. Claro. Gracias. ¿Cuáles son las características que reconoces al ver que alguien está siendo explotado laboralmente? Mm, pues yo creo que de inicio lo psicológico, que al final obviamente también lo físico termina afectando a lo psicológico. Entonces también como mencioné antes de lo del burnout, también los horarios y sobre todo pues yo creo que la calidad en general en relación de horario y salario y cosas así. Ujú. Sí, ¿cómo crees que influyen los consumidores en la explotación laboral? Ah, es que eso es como muy complicado porque está como la frase de lo de no hay consumo ético bajo el capitalismo, que sí, pero de todos modos no es como para deslindarse y siento que, o sea, es más complicado porque, por ejemplo, no sé, también está como quienes le hacen, bueno, critican a las personas que no sé, que compran en Shein o algo así, ¿no? Y que dicen como, ay, pero el fast fashion y aparte la explotación laboral y no sé qué. Pero, o sea, siento que también hay como muchísimo que ver justamente de la persona que está comprando, tanto de que no sabes si, por ejemplo, las personas que dicen como, ay, sí, yo puro como local responsable, no sé qué, pero compran como millones de prendas al año, pues una persona que, ajá, compra en Shein una cosa y le dura como mucho tiempo, ¿no? O también el hecho de que pues hay muchas marcas que solo hacen como para un tipo muy reducido de cuerpos y el Shane es como más amplio y cosas así. Entonces, como que hay muchas cosas que considerar y también sí creo que de todos modos la presión de las personas que consumen, pues a las empresas para que cambien sus métodos tanto de contaminación como de explotación o cosas así, sí sirven también porque pues se ha visto, ¿no? Incluso en el aspecto, por ejemplo, ecológico, que justamente la presión y el saber qué estaban buscando los consumidores cambió a muchas empresas a hacer como productos más ecológicos o no sé qué. Entonces, pues también responden muchas veces a lo que se pide. Pero obviamente necesita hacer algo más colectivo. Pero, ajá. Sí. Y ya por último, ¿qué puede hacer la gente para que se desnaturalice la explotación laboral? ¿Y crees que realmente se pueda lograr? Pues yo creo que sí. O sea, porque también, pues yo creo que sí. O sea, obviamente es difícil porque pues la mayoría de las personas que no tienen pues, los medios de producción es como pues ya pues es lo que hay, ¿no? Y pues ya se acostumbran. Pero lo primero pues yo creo que justamente es como la conciencia social de muchas personas que incluso, o sea, ni siquiera son personas capitalistas, que es como el sinónimo de burgués, y que de todos modos como que los defienden como sin conocer como su posición en la sociedad y que realmente al final salen afectados ellos también, ¿no? Entonces yo creo que un análisis desde ahí, o sea, con la educación, pero en ese sentido no educación de escuela, sino de conciencia social Sí. y pues para entender el contexto y el sistema y también
también cambiar las ideas que ya hay en la sociedad, como por ejemplo que AMLO es comunista o cosas así, cuando es un gobierno totalmente neoliberal. Entonces, como que al menos conocer como esos conceptos, porque justamente, pues las personas pues de arriba, más bien, se encargan de esparcer esas ideas dentro de la población para que se mantengan dentro de una ideología que al final les beneficia. Entonces, pues desde la contracorriente de eso, yo creo. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de responder esas preguntas, Hilda. Gracias a ti. Mi nombre es Marta Bernabé Tellas, con edad de 49 años. Ok, comencemos con las preguntas. La primera, ¿qué comprendes con exaltación progresiva del trabajo? Bueno, la exaltación progresiva es resolver, resaltar cualidades o características en el ámbito laboral que desarrolle al individuo para capacitarse y recibiendo los mejores incentivos. Ok. Pregunta 2. ¿Consideras que las condiciones laborales actuales llevan a un progreso sostenible en todos sus aspectos? Pues según las condiciones de trabajo se basan en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en cuanto a lo que se establece en lo social, eh, salud, condición, edad, religión, nacionalidad. Se excluyen muchas diferencias en este ámbito de condición, llevándolo a un ámbito laboral a consecuencias negativas, a cuestión de un ámbito tecnológico, ambiental, influyendo factores de tipo de contrato de jornada laboral, pues no con condiciones favorables. Ok. A nivel individual, ¿qué tanto de tu vida personal representa tu trabajo? A nivel individual representa, pues no en su totalidad, no se detecta en su mayor parte. Ok, a nivel social. Pues si imaginamos a nivel individual, a nivel social, pues es difícil que se compaginen estas actitudes y en la mayoría en cada uno de los individuos. Ahora a nivel social, pues es más difícil en todo ámbito. Ok. ¿Crees que aún existe la identificación del individuo con su trabajo como determinante de la personalidad? Pues sí se puede identificar esta personalidad con su trabajo, siendo en cuestión de niveles de conocimiento, aptitudes y estudios de alto grado, sí se puede captar este hecho en cada individuo. Ok, siguiente. ¿Cuál es tu opinión frente a las formas y hábitos de consumo en relación a las clases sociales actuales? Pues el consumo de las diferentes disciplinas proyectadas en la vida cotidiana, como tanto económico, social, personal, etcétera, siendo estos hábitos de consumo son de tendencia la que siguen los clientes al comprar productos y servicios. Eso es el principal hábito de consumo que debe aplicarse para un buen consumismo. Ok, ¿y esto lo consideras importante? Sí, es muy importante para el crecimiento económico. Sí. Ok, la siguiente. ¿Sabes qué les hacían a las personas que se manifestaban haciendo marchas durante los tiempos modernos? Pues aquí al no haber acuerdos entre empresas, trabajadores o empresas, sindicatos que ahora ya están desapareciendo por hechos de que una empresa privada no quiere, no quiere aceptar varias condiciones del contrato colectivo,
pues ellos de hecho, que es cómo se manifiestan ante los trabajadores, pues es sin un día de quitándoles días de pago, sin indemnizaciones, no derecho a las antigüedades, a despidos injustificados, y así es como se puede manifestar. Ok, está bien. ¿Por qué consideras que las personas dejaron que se normalizara la explotación laboral? Pues por los previos acuerdos que toman los trabajadores igual con empresas sindicato, por los motivos de no despidos y por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, la pandemia, ah, se ha manifestado que ahora los trabajos son menos, menos, menos en cuanto a que el empleado tiene miedo a perder su trabajo. Entonces, el empleado ha tenido que aceptar el hecho de que si me pagas poco o me haces mi contrato a 6 meses, lo acepto así con tal de tener trabajo. ¿Y tú en qué industrias consideras que vemos esto actualmente? Puede ser eso actualmente en las fábricas, en fábricas y empresas privadas, debido al sistema capitalista que vivimos en la actualidad y que siempre ha sido por los bajos sueldos que el empleado o trabajador ha aceptado con tal de tener un trabajo seguro. Está bien. ¿Cuáles son las características que reconoces al ver que alguien está siendo explotado laboralmente? Pues las características se ven realmente reflejadas en cuanto a- al hecho de no tener sus tiempos extra a lo mejor bien pagado, no indemnizado, en cuanto a horas laborales más de 8 horas, solo un día de descanso, también no se respetan los días de vacaciones que tienen derecho al año de tener un trabajador, y así en consecuencia también igual lo llevan a un contrato de 6 meses, firmándolo cada 6 meses para no crear una antigüedad, y el trabajador ya no crea eso. ¿Y cómo crees que influyen los consumidores en la explotación laboral? Define recibir ¿Qué es explotación laboral? Define recibir un pago inferior al trabajo que se realiza, o sea, condición de un salario con un horario de explotación para el trabajador. ¿Y qué se puede hacer, qué puede hacer la gente para que se desnaturalice la explotación laboral? Pues no, realmente no se puede hacer nada debido al sistema que tenemos, que nació desde la revolución industrial, un sistema capitalista, que seguimos igual y no podemos hacer cambios en esto de una explotación de trabajadores con bajos sueldos. Ok, finalmente, ¿tú crees que esto se pueda lograr? No, realmente ahora con los tiempos que vivimos en la pandemia, cada vez la situación está más difícil y vemos que él trabaja en estas condiciones de empresas, y aquí el tipo de gobierno que llevamos, no podemos dar avance a esta situación. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Sí, hasta El trabajo en la posmodernidad mantiene una posición fundamental para la integración social, porque es mediante él por el cual podemos ver cómo todo cambia y muta a velocidades incomprensibles en el mundo occidental. Podemos ver cómo los trabajadores viven una escasez de trabajo productivo y al mismo tiempo viven un cambio tecnológico acelerado, que también cambia la organización social. En el ambiente laboral, la salud mental,
nuestros hábitos de consumo y la vida cotidiana adoptan nuevas formas gracias al nuevo sentido del trabajo. Este nuevo sentido del trabajo adopta valores socioculturales como encontrar trabajo, tener trabajo, condiciones laborales, ambientes laborales, perder trabajo y hasta sin trabajo. Estas etiquetas o valores que se le atribuyen al tener trabajo o no tener trabajo alteran la estructura de la personalidad de las personas, altera también la salud física, la salud mental, incluso las relaciones sociales e interpersonales. Las lecturas que realizamos y las opiniones que recibimos nos hicieron reflexionar cómo nuestra individualidad es trabajada o es manipulada o es cambiada por el factor laboral que vivimos actualmente.